¿Qué tal? Bienvenidos a este foro 20 minutos organizado por la SECA, un foro en el que vamos a hablar de un tema cotidiano, pero que nos afecta cada vez más en un entorno digital creciente. Vamos a partir de un informe, de un estudio, el estudio de opinión sobre ciberseguridad que han impulsado la SECA y la Asociación Española de Banca y que ha elaborado Sigma 2. Un estudio que trae conclusiones bastante interesantes, pero muy llamativas. El 65% de los españoles ha sufrido algún intento de fraude digital en el último año. La mitad ha recibido llamadas fraudulentas. Y sin embargo, y esto es muy importante, el nivel de confianza en las entidades sigue siendo muy elevado. Este va a ser nuestro punto de partida. Riesgos crecientes en el ámbito digital, pero una confianza que se mantiene en las entidades para abordar, junto a la SECA, esta mesa redonda. Una mesa redonda que lleva por título Percepción, concienciación y medidas de ciberseguridad de los usuarios de banca. Antes de arrancar nuestra mesa redonda y antes de presentarles a los ponentes, vamos a dar paso a la opinión de Alberto Asa, portavoz de SECA. Yo creo que son datos que claramente reflejan el compromiso de la banca a la hora de proteger los datos y la operativa bancaria de sus clientes. Y por eso la banca, como reconoce la Agencia Europea de Ciberseguridad, es el sector más avanzado en ciberseguridad junto con el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Eso quiere decir que la banca es de los que más invierte y además de los que más innova, y muchas de estas referencias actúan luego como referente para muchas otras industrias. Y claramente yo creo que esto queda reflejado en esas encuestas cuando los ciudadanos reconocen que la banca es el sector más preparado para protegerles de las ciberestafas. Es fundamental, ¿no? Y además una condición necesaria para proteger a la ciudadanía de las ciberamenazas, ¿no? Y la encuesta que mencionabas lo deja muy claro. 6 de cada 10 españoles no tiene conocimientos adecuados en materia de ciberseguridad y prácticamente la mitad reconoce que realiza gestiones digitales de manera poco prudente o sin tener en cuenta el riesgo potencial que podría tener esta operación. Por lo tanto, es fundamental reforzar los conocimientos en ciberseguridad de la población, no solamente desde la dimensión, digamos, tecnológica, pero sino también por lo que respecta a fomentar hábitos digitales y prudentes, ¿no? Y esto es una cuestión con la que el sector bancario, como primer inversor privado en educación financiera y digital, pues está firmemente comprometido. De un cierto modo son más vulnerables, ¿no? Y no tanto por una cuestión de conocimientos, sino por un exceso de confianza a la hora de operar digitalmente. Son usuarios intensivos en tecnología que se desenvuelven muy cómodamente en el ámbito digital y que además en todas las encuestas son los que dicen tener mayores conocimientos en ciberseguridad, ¿no? Pero en la práctica son los que tienen comportamientos menos prudentes, menos diligentes y por tanto pues, más proclives a ser víctimas de una ciberestafa. En cambio, en el otro extremo están las personas mayores, que normalmente se consideran más vulnerables, pero en la práctica son usuarios mucho más prudentes, mucho más disciplinados y que además utilizan la tecnología para lo estrictamente necesario, ¿no? Y esto hace que sea el grupo de edad menos proclive a ser víctima de una ciberestafa. Pasamos ya a dar la bienvenida a los ponentes que nos van a acompañar hoy en este foro. Tenemos en primer lugar, de izquierda a derecha, a Juan de Dios Lechuga, director general de tecnología de Abanca. Juan de Dios, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Paz Navarro, directora senior de eficiencia operativa y cooperación de SECA. ¿Qué tal, Paz? ¿Qué tal? Muchas gracias. Nos acompaña además Jesús Feliz, gerente de sectores estratégicos del INCIBE. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Y por último también tenemos a Miguel Sánchez Galindo, que es director general en Digitales. ¿Qué Buenos tal? días, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Y os voy a proponer, si os parece, que empecemos con unas impresiones iniciales. Vamos a entrar un poco en materia, partiendo del contexto actual de ciberdelincuencia. ¿Cómo veis la situación actual y, sobre todo, si creéis que estamos mejor preparados? Bueno, ¿Si os parece? Si queréis, empiezo yo. Bueno, yo creo que al final, desde el punto de vista del sector bancario, podríamos decir que
que la inversión y el gasto que destinamos a la preparación, a la anticipación en temas de ciberdelincuencia siempre ha sido muy alto. Aproximadamente el 5 o el 10% de inversión anual va destinado a estos fines, ¿no? Por lo tanto, bueno, consideramos que parte de esa confianza de que se tiene en el sector es debida a esta inversión continua, ¿no? Desde el punto de vista un poco de esa ciberdelincuencia podríamos distinguir dos planos, ¿no? El plano un poco más a las entidades y luego la parte de ingeniería social que va destinada básicamente a los más clientes, ¿no? La percepción que tenemos es que desde el punto de vista de ataques es mucho más rentable el ataque individual, esa ingeniería social que va mucho más destinada a los individuos, ¿no? Por lo tanto, la concienciación, lógicamente, y los esfuerzos a mitigar eso pues tiene que ser clave, ¿no? Paz. Sí, yo aquí diría que sí, efectivamente estamos mejor preparados y realmente ya lo ha apuntado Juan de, el sector financiero está invirtiendo muchísima inversión, en muchísimo dinero en tecnología. De hecho, está previsto que de aquí al 2026 suba un ratio de incluso 7.000 millones en tecnología. ¿Y esto por qué es? Pues porque al final los canales cada vez son más digitales, al final cada vez el mundo es más digital y las entidades financieras pues protegen a los clientes. No solamente los protegen con medidas tecnológicas, sino también con programas de concienciación y formación. Porque ahora mismo los ataques no son tantos a romper el banco, sino son a ganar la confianza del cliente para que les dé sus claves y para poder estafarlos. Entonces, estamos muy enfocados en esa labor de concienciación y educación de los usuarios y también de los empleados de banca para que transmiten ese conocimiento a los clientes. Jesús. Sí, el INCIBE es el centro de respuesta ante incidentes tanto para los ciudadanos como para las empresas privadas. Por lo tanto, tenemos una visión en conjunto bastante profunda sobre cuál es el panorama al respecto de la ciberseguridad y concretamente en el sector bancario financiero. Este sector es quizá, si no el que más, uno de los más seguros de todos los sectores estratégicos. Por una parte porque lo llevan sus genes. Al final todo su negocio depende de la confianza y de la seguridad, tanto física como lógica, de todos sus activos. Por otra parte porque está muy regulado a través del Banco de España. Hay muchísima confianza entre las asociaciones como CECA, como AEB y los bancos con la propia autoridad competente, ese Banco de España. Por parte de INCIBE, además, hace ya 3 años que pusimos en marcha un departamento específico para proteger, departamento relacionado con el fraude y con el sector financiero para proteger específicamente todo esto. Desde el punto de vista del usuario, efectivamente es el eslabón más débil y es por lo tanto el más atacado. Al final, aunque el banco ponga todas las medidas, a través de engaños, a través de ingeniería social y de diferentes mecanismos, una vez que se produce esa transferencia o ese intento que muchas veces se culmina en ese fraude, es muy difícil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el poder detener. No obstante, estamos también trabajando con ellos y se va avanzando mucho en esa línea. Miguel. Pues nada, lo primero agradecer a 20 Minutos y a CECA de la invitación a Digitales. Nosotros, como patronal del sector tecnológico, también de las telecomunicaciones, coincidimos con la reflexión de los 3 portavoces, ¿no? que nos acompañan hoy. Y las 2 preguntas, yo creo que estamos mejor que hace unos años. Se está invirtiendo más en tecnología, la ciudadanía está más concienciada y la regulación está acompañando, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos mejor, pero quizás un poco por marcar un poquito algo de diferencia, los ciberataques están aumentando a unos dígitos que alarman, digamos, no solo el sector financiero, que es cierto que es uno de los sectores con mayores ataques, con el sector administración pública, sector salud y todo lo que son las infraestructuras críticas. Seguro que Jesús nos puede comentar. Por tanto, yo creo que estamos mejor, hay más inversión, como han señalado, digamos, Paz y Juan de, pero quizás los ciberdelincuentes cada vez tienen mejores herramientas, que después comentaremos entre todos, y están, digamos, atacando y cambiando, digamos, el ataque. Yo creo que Jesús lo comentaba, hace unos años quizás el ataque era más al mundo empresarial, a la banca directamente, y como se está protegiendo la banca, pues ahora están atacando al eslabón más débil, que son los ciudadanos, ¿no? Con esa ingeniería social,
que intenta captar la confianza, ¿no? Desde el sector de las telecomunicaciones, acompañando también por el Ministerio, por el Gobierno, se están realizando mejoras en regulación, se está también invirtiendo en tecnología para aplicar esta tecnología, en reducir esas llamadas maliciosas y esos mensajes maliciosos, que después podremos un poco profundizar un poco cómo se está haciendo dentro de los operadores, conjuntamente también con el Banco de España, con la Secretaría General del Tesoro y colaborando con el sector financiero. Me parece interesante esa evolución que comentas, ciberataques que se mueven cada vez, digamos, más rápido, más acelerado, que cambian cada vez más. Hablabais de una inversión entre el 5 y el 10% anual. Claro, ¿esta inversión es ahora mismo suficiente? ¿Cómo percibís que está evolucionando la ciberdelincuencia y cómo diríais que ha aumentado en el último año? También si veis que efectivamente se está acelerando en los cambios que os afectan a vosotros, en cómo tener que atajarla. Es que yo creo que perdonad, que me he lanzado. La ciberdelincuencia ha cambiado mucho porque ahora ya se trata de bandas criminales organizadas a nivel internacional. Entonces ya el foco no es un banco o un estado, sino son campañas masivas a nivel internacional en el que ellos además utilizan ingeniería social, están apalancados en la inteligencia artificial. Y sobre todo lo que hacen también hay un mercado negro ahí de bases de datos de clientes, de datos de ciudadanos, que entre ellos se venden y que efectivamente es muy rentable. Es que estafar y hacer fraude es muy rentable, es muy barato para ellos. Y sobre todo porque estamos hablando de bandas muy, muy especializadas con una tecnología muy sofisticada. Entonces, nosotros estamos preparados, pero efectivamente esto es un camino de largo recorrido, es un camino que no para, y mientras les cerramos unas puertas a través de la colaboración público-privada, de tecnología, de concienciación a los ciudadanos, de formación, ellos van abriendo otras puertas. Entonces aquí es muy importante el que establezcamos medidas de bloqueo para llegar antes de que le llegue al ciudadano, poder bloquear estos ataques antes de que le lleguen al ciudadano y ser muy ágiles en cambiar rápidamente las medidas de tecnología, cambiar rápidamente la forma en que se comunica al ciudadano, y lo que tenemos que hacer es efectivamente ser muy ágiles. Sí, yo un poco coincido con Paz. De hecho, tenemos que ser ágiles nosotros y ágiles también la regulación y la administración, ¿no? Yo creo que un claro ejemplo fue una orden ministerial que son rápidas, de rápida tramitación. Se aprobó casi en marzo del año pasado, ¿no? Que es la orden de contra el fraude, que ha permitido en este año bloquear 192 millones de llamadas. Estamos hablando de 192 millones de llamadas, que una equivalencia, estamos hablando de casi 600.000 llamadas diarias, ¿no? Por tanto, eso primero refleja el esfuerzo que están haciendo también los operadores para bloquear estas llamadas, que esto lo ha permitido esta orden ministerial, ¿no? También hemos colaborado en la redacción de esta orden, pero como comenta Paz, realmente son verdaderas organizaciones criminales que investigan, digamos, la regulación, la tecnología, y buscan, digamos, los canales, los huecos, digamos, que hay en esta tecnología, en esta regulación, para seguir atacando, ¿no? Por tanto, tenemos que estar coordinados, estamos coordinados para intentar por dónde vienen esas llamadas fraudulentas, pero en este año, como decía, se han bloqueado antes de que llegaran al ciudadano 192 millones, casi 600.000 diarias. Lógicamente ese ritmo tiene que ir bajando. ¿Por qué se ha permitido? Porque la regulación ahora mismo nos permite a los obligadores bloquear orígenes de llamadas internacionales, bloquear números con que han detectado patrones maliciosos, y eso realmente está generando un efecto positivo, ¿no? También se han bloqueado casi 18 millones de SMS, ¿no? Que yo creo que sería ahora mismo el siguiente salto. Estamos en un proceso de mejora de regulación, pero también de mejora tecnológica con el Gobierno, en este caso con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que está desarrollando un sistema donde se van a acreditar los alias, los nombres que las compañías van a tener a nivel de mensaje, ¿no? De tal forma que si estás en ese listado
que coordina la Comisión Nacional Única de la Competencia y que los operadores van a poder chequear en tiempo real, no te va a llegar un mensaje donde te ponga una marca comercial que sea falsa, ¿no? Ahora mismo está pasando, ¿no? Pero en cuanto ese sistema de alias, ese sistema de acreditación de las marcas dentro del mundo digital de las llamadas esté operativo, se cierra el plazo el 7 de junio para que todas las marcas, no solo las entidades financieras, sino todas las marcas en España se acrediten en ese listado, pues esperamos que a partir de verano pues esté operativo ese sistema, esa herramienta nueva de la Comisión Nacional de la Competencia, coordinada en este caso con todos los operadores, donde vamos a poder bloquear automáticamente esos mensajes también SMS, ¿no? Por tanto, es un ejemplo de que la regulación, cuando acompaña a los cambios que ocasionan la tecnología, pues los operadores pueden bloquear más, y el sistema es previo a que el ataque le llegue al ciudadano. Vale, no sé si queréis comentar, Juan de Dios o Jesús, alguna cosa más. Sí, bueno, en relación al incremento del número de ataques, efectivamente, en el año 2024, en el balance anual que solemos hacer en relación al porcentaje de ataques a los diferentes sectores estratégicos, veíamos cómo el sector financiero estaba en primera posición con un 25% de los ataques totales. Y en el año 25 se incrementó un 10% más, es decir, ya estamos en un 35%. Siempre suele estar el número uno, porque al final se trata de un sector transversal, ¿no? Acaba afectando al resto de sectores por diferentes motivos. Tipos de ataques. Por una parte, seguimos viendo hoy ese incremento en la tendencia del ataque estadístico, es decir, lanzar un montón de ataques normalmente al ciudadano a partir de bases de datos que circulan por ahí. Por una cuestión estadística, al final pues un pequeño porcentaje cae y por lo tanto le sale muy rentable. Y por otro, el ataque ya más dirigido, ataques que se hacen a empresas, que se estudian en primer lugar a través de redes sociales o la información que circula por ahí para después poder hacer el típico fraude del CEO y poder suplantar la identidad y de esta manera pues al final provocar ese gran problema a la compañía. En ese aspecto la regulación efectivamente está ayudando. Es muy importante además dentro de la colaboración entre los CERT de referencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los bancos, que sean capaces de detener en tiempo y forma esa transferencia. El problema fundamental es, una vez que se ha producido ese fraude, esos primeros saltos donde el dinero va cambiando de manos hasta, en primer lugar, salir del país, ya es un primer problema. Luego ya no digamos si sale de la Unión Europea, el problema es mucho mayor y eso complica mucho todo esto. Se está avanzando mucho en esa línea también. El INCIBE ha impulsado y ha ayudado a la Guardia Civil a poner en marcha la cibercomandancia, que se puso en marcha hace unos meses, que además está ubicada dentro de la sede del INCIBE. Y esa cibercomandancia hace 2 o 3 semanas ya fue capaz de detener un fraude de 2,2 millones de euros que se había efectuado una empresa con una transferencia incluso ya realizada. Por lo tanto, bueno, yo creo que son casos de éxito, gracias a todos, gracias también, por supuesto, a las regulaciones que se están impulsando desde Europa, como DORA, además de la NIS2, que están ayudando a que todo esto pues poco a poco vaya mejorando. Bueno, yo poco por contestar y por completar, ¿no? Yo pienso que las inversiones son continuas. Por enlazar justo a la parte de Dora, ¿no? Pues yo creo que el sector financiero lleva invirtiendo mucho dinero en la parte de resiliencia y de la seguridad de controlar los ataques, ¿no? Sí es cierto que lo que detectamos es que están más organizados y tienen mejor tecnología, eso es obvio, y yo pienso que las palancas que tenemos para actuar y responder pues son claves, ¿no? Yo un poco las orientaría, decía Miguel, yo pienso que muy bien la colaboración público-privada y la parte más regulatoria, que de alguna manera, y los avances que está haciendo el sector de telco permiten una conexión y un apoyo indispensable para el sector bancario, ¿no? Porque al final mucho entra por la información de los números, el no saber quién está detrás de esas llamadas y demás, y la agilidad de esa comunicación de la detección de potenciales fraudes para que se pueda evitar el efecto diáspora o el efecto dispersión, ¿no? Y luego, lógicamente, desde el punto más de tecnología, pues nosotros, las entidades financieras, también estamos utilizando, lógicamente, la IA y la mejora de las herramientas para actuar más rápido, pero no olvidemos que también hay otra serie de medidas más soft que se tienen que impulsar, no solamente las entidades financieras, que lo estamos impulsando, o todas
las entidades privadas, que seguro que lo están haciendo en los diferentes sectores, sino también la parte de concienciación y la parte de formación de los usuarios debería ser algo también que debiera establecerse a un nivel más macro, ¿no? Claro, estáis hablando de redes que se trazan a nivel internacional, de una compraventa de datos de los usuarios o clientes, más de 190 millones de llamadas bloqueadas. Os voy a preguntar en específico a los dos, claro, ¿cómo se construye o cómo se logra la confianza con el cliente ante una situación de este tipo y cuando los riesgos van en aumento? Pues aquí yo creo que es muy importante, y así se ha visto en la encuesta de Sigma 2, la confianza que tiene el cliente en el sector financiero y en sus entidades. ¿Por qué? Porque les hacemos un acompañamiento constante. El acompañamiento constante no solamente es por las campañas de difusión que se hacen en radio, televisión y en las mismas oficinas a través de las asociaciones o cada entidad, o a través de programas de educación financiera y digital, sino también a través de seguimiento y monitorización de las operaciones. Las entidades están siguiendo y monitoreando las operaciones que hace cada uno de los clientes, de tal manera que si ven una operación que puede ser sospechosa, llaman al cliente. Cuando el cliente entra en su app, lo primero que veo en la banca electrónica, lo primero que ve son las recomendaciones en un pop-up, las recomendaciones de la entidad de nunca te voy a pedir tus claves, no des tus claves, y luego hacen pues anuncios enfocados a los distintos perfiles de la sociedad, porque tenemos la sociedad que son nativos en la era digital y la sociedad que son personas mayores que no son tan nativos. Entonces hay distintas campañas, pues poníamos en lo digital, protégete igual. Bueno, pues efectivamente hay campañas en las que decimos, si tú no das las llaves de tu casa a nadie, ¿por qué das las claves que son para entrar en tu banco, ¿no? Entonces es muy importante la concienciación y es muy importante la colaboración también con el INCIBE, en el que el INCIBE también tiene un número de teléfono, el 017, en el que las personas ya cuando tienen alguna duda, pues acuden a ese teléfono, que además últimamente ha crecido mucho el número de llamadas, y lo más importante es que no tengan vergüenza a denunciarlo y a comunicarlo a las entidades. Por eso lo que primero les decimos es, si tienes duda ante una situación porque siempre juegan con la prisa, la urgencia, el miedo, el bloqueo, llamas a tu entidad, denunciamos, buscamos evidencias y eso hace que sea mucho más fácil recuperar los fondos e identificar ese fraude para que no se extienda. Sí, yo diría un poco lo mismo, ¿no? Al final son esas dos palancas, ¿no? La mejora constante de la tecnología, ¿no? Que a nosotros nos permite, aunque sea transparente, es verdad que es transparente para los clientes, pero nos permite ir trazando patrones y protegiendo mejor. Y lógicamente pues mecanismos de automatización que permitan ser bloqueantes para fraudes que ya hemos ido detectando, ¿no? Y la otra parte esa, como decía Paz, es el acompañamiento y la concienciación. No nos queda otra que digamos repetir de manera continuada cómo actúa el banco para que ellos sean conscientes de la diferenciación de lo que puede ser un fraude versus lo que puede ser la actuación real del banco. Más o menos hemos dado algunas pinceladas de cuáles pueden ser los fraudes más recurrentes, pero yo quería pediros a Jesús y a Miguel que nos hagáis un perfil más o menos de los ciberdelincuentes. ¿Cómo son? Buena pregunta. Bueno, los ciberdelincuentes son muy variopintos, pero en cualquier caso ya no tienen detrás a ese hacker con la capucha, normalmente. Los ciberdelincuentes actualmente son mafias, son en definitiva organizaciones con muchísimo dinero, con muchísima financiación, que viene de diferentes tipos de actividades, normalmente ilícitas, no siempre, hay de todo, pero en definitiva se tratan de organizaciones, de empresas perfectamente orquestadas y organizadas, y además con la ventaja de que no tienen que rendir cuentas a ningún tipo de regulación. Muchas veces se encuentran en lugares totalmente ajenos o alejados de nuestras realidades, o aunque no sea así, les da igual, viven dentro de ese mundo de la dark web y de la delincuencia, en definitiva. Por supuesto, sin ningún tipo de personalidad ni escrúpulos, como cualquier otro delincuente, y con el único fin económico de ir mes a mes pues consiguiendo sus objetivos. Por lo tanto, la manera de atacar a ese tipo de mafias
es, por un lado, fortaleciendo muchísimo todo el sector, como ya lo está y como lo va a seguir haciendo, siempre evolucionando. Comentábamos que es el sector probablemente más protegido. Y por otro lado, fortaleciendo las estructuras del Estado. Por supuesto, sin olvidar la concienciación y la formación al ciudadano, que es el eslabón más débil, pero siempre dentro de ese acompañamiento, digamos. Coincido con Jesús, yo creo que son verdaderas organizaciones criminales que además las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen dificultad para atacarles porque no están en España, además no están en Europa, la mayoría están en países que no tenemos relación con ellos, por tanto yo creo que son verdaderos entramados de criminales con muchos recursos, mucha financiación, mucha tecnología, que además suelen estar no solo atacando, digamos, el mundo de las empresas, atacando, digamos, los derechos de propiedad intelectual, la piratería a nivel, digamos, digital está creciendo a doble dígito todos los años porque realmente son verdaderas estructuras profesionales de ciberataques, ¿no? Yo creo que ahí hace falta mayores recursos para los cuerpos y fuerzas del Estado. Yo creo que la Guardia Civil y la Policía está haciendo verdaderos avances, pero necesitan más recursos tecnológicos y más personal, más coordinación europea también y transnacional. Yo creo que es fundamental la concienciación y las campañas como la de Incibel 017 que Soñando la Paz, yo creo que son fundamentales, ¿no? Yo creo que también, aunque da un poquito de miedo, a mí siempre me gusta dar algún dato, ¿no? En la dark web que decía Jesús, pues hay más de 500.000 tarjetas de crédito españolas disponibles para venta, certificadas y que están en uso. Y el coste para un ciberdelincuente suele ser 10 euros, ¿no? Con 10 euros tú compras una tarjeta con sus claves, ¿no? Imaginaros lo que pueden hacer esos ciberdelincuentes, porque además las compras, si compras más de 1.000, más de 3.000, esos precios bajan, ¿no? Por tanto, los ciudadanos están muy expuestos a estos ciberataques, ¿no? Y por tanto la concienciación es muy importante. También la regulación tiene que seguir. Hemos hablado muy bien de la Orden Ministerial de Transformación Digital, de los avances también de la Secretaría General del Tesoro, del Banco de España, pero por ejemplo nos falta transponer la NIS2, ¿no? Que es la normativa de regulación en ciberseguridad europea, ¿no? Yo creo que tenemos que dar esos pasos rápidos para coordinarnos. También estamos con legislaciones de coordinación a nivel de denuncias europeas para que podamos los diferentes operadores de diferentes países estar en contacto, digamos, con cualquier juez de cualquier país y ciudad de Europa, ¿no? Eso nos va a facilitar esa coordinación internacional, pero todo eso exige regulación y también plataformas y tecnología para que se puedan compartir estos datos entre operadores y la administración, ¿no? Y después ya veremos otra vez también el compartimiento de datos entre el sector privado, que yo creo que es una fase que estamos intentando, digamos, impulsar conjuntamente con CECA, que yo creo que también es el siguiente paso, ¿no? de esa cooperación. A mí, perdón, me gustaría hacer un matiz de lo que ha dicho Miguel, con lo que a lo mejor ha sonado un mensaje un poco alarmista y gracias a Dios en España y estamos un poco mejor con respecto a las tarjetas, ¿no? Hemos dicho el eslabón más débil es el cliente, el usuario. ¿Por qué también es el eslabón más débil? Porque las entidades financieras han hecho un trabajo muy bueno en tecnología, en incorporar medidas que frenan esos ataques. ¿Por qué? Por ejemplo, con el tema de las tarjetas, en otros países que no es en España, no tiene el factor de doble autenticación. Entonces, efectivamente, sin el factor de doble autenticación, ese fraude en tarjetas sigue creciendo mucho. En España el fraude en tarjetas ha bajado mucho en las últimas encuestas que hizo el INCIBE, ha bajado un montón y ha subido mucho el que ahora es el eslabón más débil, que es el ciudadano. Entonces ahora la suplantación de la identidad, el fraude a través de llamadas telefónicas de estafas amorosas, de peligro con los hijos, etcétera. Entonces, efectivamente, nosotros hemos podido en España, las entidades financieras españolas, bajar el fraude de tarjetas porque usamos factor de doble autenticación, usamos biometría y usamos herramientas que hemos conseguido que por ahí el fraude haya disminuido. Estamos esperando a la
puesta en marcha del registro de códigos alfanuméricos para que el fraude que todos hemos recibido, SMS firmado por la Dirección General de Tráfico, que tienes una multa que si no la pagas hoy te va a costar la multa 2.000 euros, pues todo eso cuando se publique el registro de alias de la CNMC, pues será otro fraude que irá reduciéndose. Pero ellos van buscando otras puertas, nosotros vamos cerrando y ellos van abriendo otras. Entonces es muy importante la colaboración entre todos, que la normativa nos apoye, que la normativa también nos apoye pensando que es un fin superior y que entonces en algunos casos los problemas de GDPR estén amparados por un interés legítimo y un fin superior, que ya no es en la compartición de datos, sino es compartir datos para anticiparnos a ese fraude. Habéis mencionado dos asuntos sobre los que me gustaría que profundizásemos. La inteligencia artificial y luego también la parte de concienciación del usuario, que es esencial, si no, nada de lo que estamos hablando tiene sentido. Sobre lo primero, la inteligencia artificial, al final estamos ante un arma de doble filo, ¿no? Porque avanza por un lado y a nivel del usuario y de la banca permite cada vez más tipo de operaciones de control también, pero por otro lado puede ser usada por los ciberdelincuentes. ¿Cómo lo veis? Bueno, si queréis empiezo yo. Efectivamente, bueno, es la tecnología, pero cualquiera, ¿no? Y lógicamente ahora que estamos en el momento de la IA, pues la IA más y está avanzando muchísimo, pues es un arma que puede ser mal utilizada o bien utilizada, ¿no? Lógicamente la IA disponible en las manos incorrectas pues genera muchísimos ataques, ¿no? Yo pienso que justo esta semana, por ejemplo, con las noticias de mitos y demás, ha generado un gran aluvión de noticias y preocupaciones en el sector en general, ¿no? Puesto que al final pues se tiene una potencia de identificar puertas y debilidades en los sistemas, incluso debilidades que durante 20 y tantos años no han sido capaces de ser detectadas, que genera un nerviosismo y que mal utilizadas pues puede provocar ataques masivos, ¿no? Pero bueno, al final nosotros también como entidades financieras pues lo que tenemos que hacer es pues utilizar la potencia de esa IA para ser capaces de protegernos y mejorar, ¿no? Aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Aquí realmente lo que deberíamos de intentar conseguir es pues un poco más de regulación y persecución a ese mal uso, ¿no? Y que realmente pues en este caso las empresas que son generadoras de esos modelos pues que de alguna forma sean capaces de ponerlo en favor del buen uso de cara a la sociedad, ¿no? Pero como veis también esas mismas empresas que generan la IA pues seguramente ahora sean de las más atacadas a nivel mundial y también tienen sus propias brechas de seguridad y ya ha habido varias ocasiones en las que han perdido el código, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una situación de incertidumbre y de cierta preocupación que además, pues si queremos escalarlo a nivel global, preocupa el tema de soberanía tecnológica y un poco la posición americana versus la posición pues europea, ¿no? Que de alguna forma dependemos, diría que todos los sectores de los grandes hiperescalers y las grandes tecnológicas americanas, ¿no? Y bueno, pues eso de alguna manera es una de las grandes preocupaciones a las que tenemos que enfrentarnos ahora, ¿no? Ha metido en el debate, Juan, de la parte geopolítica que seguramente también está afectando y va a afectar, pero yo por iniciar un poco la respuesta de la IA generativa realmente está permitiendo que los ataques de los delincuentes son mucho más sofisticados, ¿no? Lo que están perfeccionando en el phishing, en los correos electrónicos. Antes comentaba Jesús, uno de los más utilizados para empresas, que es el falso mensaje del director general del CEO a la dirección financiera, donde te dice, oye, necesito que me hagas una transferencia internacional. Cada vez están sofisticando mejor ese lenguaje, incluso están detectando la forma en la que habla y en la que se dirigen los directivos a sus empleados, ¿no? Por tanto, ese perfeccionamiento de los ataques y además de hacerlo de una forma masiva, está reduciendo el coste para los ciberdelincuentes. Por tanto, se va a esperar y se espera que vayan a multiplicarse los ataques, digamos, sobre todo al eslabón más débil que decía Paz, que son un poco los ciudadanos y las personas, ¿no? Por tanto, hay que tener mucha concienciación,
para estar alerta de esos ataques que nos van a llegar y que nos van a seguir llegando, ¿no? Y también, como decía Juan, el contexto internacional, pues también es un contexto que tenemos que ponernos todos a trabajar juntos, porque la cooperación transnacional es fundamental, ¿no? Entre grandes países y entre grandes compañías, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa necesidad de cooperación, ¿no? Entre grandes compañías tecnológicas, entre diferentes sectores de actividad, para reducir el impacto de los ciberataques que van a seguir aumentando. Sí, la IA, por un lado, lo que ha hecho efectivamente es aumentar muchísimo la calidad del tipo del ataque. El ataque hacia el usuario. Hace 4 días recibíamos mensajes que claramente eran traducidos pues, de manera... era muy fácilmente detectable, ¿no? En la mayoría de los casos. Sin embargo, ahora el nivel de sofisticación ha cambiado de la noche a la mañana y recibimos correos perfectamente redactados para la persona que tiene que recibirlos. No solamente correos, sino que además estas herramientas ya empiezan a interactuar de manera independiente y a multiplicar la velocidad de los ataques. Son capaces de hacer pues ataques a muchísima mayor escala y de muchísima mayor sofisticación. Eso por una parte. Por otra parte, la IA supone un reto y lo va a suponer muchísimo más en los próximos años en cuanto a la identidad digital o a la suplantación. La suplantación ya no solamente de un correo electrónico, sino de la voz y del vídeo. Estamos ya en unos niveles tales que cuesta diferenciar. Dentro de unos años es inimaginable, o yo creo que nos podemos, mejor dicho, imaginar qué es lo que va a llegar. Va a ser prácticamente imposible distinguir la realidad de la ficción y el reto es en ese sentido brutal para todas las compañías y para todos los países, ¿no? La tecnología de la IA, además, aunque es verdad que está en manos de grandes empresas americanas actualmente, no solo, sino que también hay otras y cuántas cosas que por detrás estarán y están sucediendo, ¿no? Todo este código es libre o muchísimo de él. Y de nuevo, volviendo a las mafias y organizaciones con esa capacidad, también tienen la capacidad de adquirir su propio material de computación para poder montar sus centros de datos, para poder utilizar la inteligencia artificial para los fines que consideren. Si nos salimos un poco del espectro del usuario y nos vamos a los ataques más dirigidos a empresas, la IA se está utilizando muchísimo, efectivamente, para encontrar vulnerabilidades que antes no se encontraban o que se tardaban muchísimo más tiempo, también para perpetrar ataques súper sofisticados. Sustituye a un equipo de personas que antes de manera manual tenían que trabajar de forma coordinada. En fin, son retos yo creo que apasionantes. Vamos a ir viendo en qué deriva todo esto y desde luego que vamos a estar ahí para proteger a todas nuestras empresas y a los ciudadanos. Bueno, no sé, Bueno, yo solamente comentar que lo apasionante es que lo que nosotros tenemos que crear es, dentro de la colaboración público-privada, es esos centros de ciberinteligencia, ¿no? Compartir toda el conocimiento que tenemos de los ataques, de los distintos fraudes que se producen a nivel, y es verdad que esto es un tema a nivel internacional, entonces todo lo que podamos compartir entre países, entre empresas, es inteligencia que va a aportar muchísimo. Y luego también la IA, lo decía Juan de al principio, depende de las manos en las que esté. La IA bien utilizada a nosotros nos va a ayudar a identificar patrones que van a posibilitar parar ataques que todavía no se han llevado a cabo, o identificar patrones de mucha delincuencia que vamos a poder frenar. Pero para eso es muy importante la colaboración a nivel de toda la cadena de participantes, y a nivel también de la normativa, que la normativa apoye a las entidades para el uso de la IA por un bien superior, que es evitar el fraude. No, iba a pasar al segundo tema que decías, ¿no? La parte de la concienciación, ¿no? Sí, esa parte me interesa. Al final es lo que nosotros podemos hacer como usuarios, es lo que depende realmente de nosotros, y sí que me interesa que lancéis un mensaje pues a los clientes, a los usuarios, de cuál debería ser su comportamiento para protegerse, para que la primera barrera de protección sea la propia. Bueno, yo creo que ahí, por distinguir los dos planos, porque antes hablaba, por ejemplo, de la tecnología versus la concienciación como dos mecanismos que nos permiten protegernos o ayudar a protegernos, y yo creo que aquí comenta Paz también de compartir información y tener más capacidad de frenar, porque tenemos más información, que es vital, ¿no?
Yo fíjate, diría que la parte tecnológica estamos más acostumbrados a correr, o quizás sea más fácil a subirnos a una cadena que va muy rápido, ¿no? La parte de la concienciación, yo pienso que siempre requiere más esfuerzo, requiere más trabajo y es más lenta la consecución de resultados, porque es más un efecto cultural, ¿no? De hecho, si miramos un poco la estadística, ¿no? Quizá los segmentos más débiles a nivel de concienciación pues son las personas más mayores, porque de alguna forma no tienen esa cultura digital, pero curiosamente seguramente también las personas más jóvenes, porque de alguna manera se han criado en ese entorno absolutamente digital y no tienen una sensibilidad, no tienen especial sensación de riesgo a la hora de compartir datos o según qué acciones sobre diferentes canales, ¿no? Entonces, claro, realmente aquí por eso insisto que la concienciación desde el punto de vista privado, desde el punto de vista del sector, es vital y lo tenemos muy en cuenta en el acompañamiento que hacemos a nuestros clientes, pero hay que seguir trabajando a nivel de sociedad, ¿no? Decías o preguntabas que cuál es el mensaje de nuestros clientes, ¿no? Pues oye, yo creo que por dar algunos titulares, pues evitar las prisas, ningún tipo de acción, o los bancos jamás vamos a presionar a un cliente ni a compartir información sensible ni claves, ni de alguna forma a ejecutar ningún tipo de acción con premura. Por lo tanto, yo pienso que es un indicativo de señal de que algo pueda estar pasando. Atender muy bien a la redacción, a los canales donde se solicita pues pagos, links y demás, porque pueden ser una suplantación que cada vez, como decía mi compañero, pues es más fácil con la tecnología generar, porque el lenguaje natural, la voz, la manera de redactarse, incluso ese apantallamiento o esa falsificación de la propia interfaz, pues puede ser estar muy conseguida y cada vez va a ser más ágil. Por lo tanto, muchísima más atención a los canales y sobre todo detectar cualquier cuestión que pueda parecer anómala en el comportamiento de los bancos. Por eso decía, y yo anclo una frase que decía antes mi compañera, que es: nosotros insistimos mucho en cada pantalla, en cualquier operación, cómo actuamos nosotros. Por lo tanto, hay que seguir muy fiel a cuál es el modelo que el banco propone al cliente de actuación, y cualquier desviación de eso puede ser un indicio de riesgo. Sí, yo creo que el mejor consejo sería, pues, ante una situación así, respira, tranquilízate, llama a tu entidad financiera por tus canales oficiales y si has caído en el fraude, has caído en la trampa, no te dé vergüenza, comunícalo y denuncia, porque es que está hecho para engañarte. Entonces, si te han engañado, no pasa nada, pero denuncia, porque hay mucha gente que al final no denuncia por vergüenza, ¿no? Porque piensa que van a pensar que es tonto, que no sabe utilizar las tecnologías. Y luego también con el tema de la concienciación y la formación, tenemos que ser muy ágiles en poder comunicar cuáles son los nuevos procedimientos de ataques y de fraude que se están llevando a cabo para tener alerta a los clientes y también un poco personalizar la formación a los clientes. No es lo mismo formar a los que son nativos en el mundo digital, que hay que decirles que no sean tan incautos y que no tienen ese conocimiento como para saber, porque al final ellos piensan que Instagram y que TikTok es el oráculo de la verdad y entonces se lo creen todo y al final caen más, aunque parezca que son más ágiles y más expertos, ¿no? Al final son mucho más incautos y sin embargo, pues a ellos a lo mejor hay que enseñarlos a que sepan diferenciar lo que es real de lo que no es real y a las personas mayores ayudarles son mucho más cautos, caen mucho menos. O sea, es verdad que nosotros hicimos también una encuesta en la que desmontábamos mitos y era que caen más los jóvenes nativos que las personas mayores, caen más en las ciudades que en los entornos rurales. Entonces, efectivamente tenemos que hacer una formación adecuada a cada uno de los perfiles para que realmente cale el mensaje. Ujú. Y bueno, por complementar un poco lo que ya muy bien han señalado mis compañeros. Por una parte, los dispositivos desde los cuales se hace cualquier tipo de operación deben ser seguros, deben estar actualizados, deben estar parcheados. Tanto el teléfono móvil como el ordenador desde el cual se haga cualquier tipo de operación. La red desde la cual haces ese tipo de operaciones deben estar también seguras y deben estar perfectamente controladas. En el caso de duda, es mejor utilizar desde el teléfono móvil
la propia red del operador, es decir, los móviles, los datos móviles, que una red wifi de por ahí, cuya procedencia y cuya seguridad desconocemos. Eso por una parte. Por otra parte, los atacantes definitivamente atacan cuando su destino o su objetivo es el usuario, atacan a la psicología del ser humano. Van a buscar siempre la debilidad, en el miedo, temas de ambición, etc. Es, por lo tanto, muy importante mantener la mente fría, pensar que no existen chollos, no hay duros a 4 pesetas, tener templanza. Efectivamente, ante la más mínima duda, lo que hay que hacer es llamar al banco y, por supuesto, llamar al 017 de INCIBE en el caso de que exista cualquier tipo de duda relacionada con si puede o no ser un fraude. Yo complementaré un poco lo que decía Paz, ¿no? A mí me sorprendieron también los datos que pensamos que los mayores pueden ser los que tengan mayores fraudes, pero los datos te dicen que también los jóvenes están teniendo muchos fraudes, quizás con diferente aproximación de esa ingeniería social que comentaba Jesús. Los jóvenes les ponen delante la ambición, ¿no? Cuidado con las apuestas fáciles, el mundo de las plataformas, redes sociales, que también estamos intentando atraer a este modelo de protección y prevención. Yo creo que cuando lleguen el sistema de alias que comentaba Paz, en unos meses pues vamos a ver por fin generar y crecer esos mensajes a través de las redes sociales y de los servicios de mensajería, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que incorporarles también estas plataformas, esas redes sociales en esta colaboración y protección hacia el ciudadano. Y a veces, por lo que decía Juan, de que no están en España, dependen de países como Estados Unidos o China, yo creo que es necesaria esa colaboración. Y hay mucha diferencia entre unas plataformas y redes sociales y intermediarios de Internet, ya sean americanos o chinos, ¿no? Yo creo que hay intermediarios que lo están haciendo bien y otros que no lo están haciendo tan bien, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que atraer, digamos, a todos a estas buenas prácticas, ¿no? También un poco lo que comentábamos de los mayores, ¿no? Todavía en España hay un 36% de mayores que no tienen competencias digitales básicas. Un 36% son muchos, ¿no? Por tanto, el esfuerzo que están haciendo las entidades financieras y también los operadores de telecomunicación en esa formación, junto con la administración, con el gobierno nacional y regional, pues es muy importante, ¿no? Que esos porcentajes de población sin esas competencias básicas elementales para poder aprobar una operación en el teléfono, pues cada vez sea más bajo, ¿no? Por tanto, yo creo que ese esfuerzo hay que seguir inculcándolo y sobre todo también a los jóvenes, ¿no? Evitar pues que esa compra impulsiva o esa apuesta impulsiva está generando esos fraudes que está afectando también a ese colectivo de población. En el informe se recoge que cerca del 18% de los españoles ha sido víctima de un ciberataque con pérdida económica. Se habla del entorno a los 500 euros. Poniéndonos ya en ese supuesto, hemos sido víctimas de un ataque de este tipo. ¿Cómo deberíamos actuar de manera inmediata? Os pido brevedad con los pasos. Bueno, yo creo que lógicamente, como decía Paz, no tener vergüenza, llamar al banco y alertar un poco del tipo de ataque, porque también yo pienso que es información valiosa para el banco y lógicamente luego también pues seguramente acceder a INCIBE y a la policía para poder denunciarlo y tener cualquier información para todos los actores que forman parte de la cadena de transmisión y que pueden proteger es valiosa, ¿no? Porque al final, como decíamos, siempre son ataques masivos que han encontrado a lo mejor una puerta de entrada y que seguramente haya muchos más usuarios que puedan caer, ¿no? En este caso es más valiosa la rapidez a la hora de actuar. ¿Cómo sirve a vosotros para poder encauzar el problema? Sí, la rapidez lo que te permite es identificar que ya un cliente tuyo ha tenido eso, alertar y poner medidas mitigantes en función de ese tipo de fraude que ha tenido ese cliente y luego pues compartir esa información con otros participantes, pues como el INCIBE, como las operadoras, etcétera. Y sobre todo al cliente lo que, además de lo que ha dicho Juan de, es decirle recoge evidencias, comunica a la entidad, recoge evidencias y denuncia con esas evidencias. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Sí, como se trata normalmente de ataques con una cuantía económica pequeña, entre comillas pequeña, muchas veces no se denuncia. Y no se denuncia bien porque esa vergüenza es superior a la cuantía o bien por una simple dejadez. Son 10, son 20 euros. Es muy común ese tipo de estafas tan pequeñas.
es muy importante hacerlo porque de otro modo nosotros, los organismos, los bancos, etcétera, están ciegos sobre lo que está sucediendo. Entonces, al final, ese sumatorio es el que hace que muchas de estos organismos y criminales puedan vivir. Viven de estos pequeños fraudes, de estas pequeñas estafas. Así que animamos a que lo hagan, desde luego que sí. Ujú. Habéis mencionado el tema de la brecha intergeneracional y cómo realmente, en contra de lo que se pueda pensar, los jóvenes al final, los nativos digitales, son los que más se exponen. No sé si podríais decirme también, desde vuestro punto de vista, cuáles son los colectivos ahora mismo más vulnerables. Habéis hecho alguna referencia en origen, pero porque podamos centrar un poco más de quiénes estamos hablando en este caso. En mi opinión, si queréis que empiece, los colectivos vulnerables son dos, fundamentalmente. Podemos ser todos, pero fundamentalmente son los mayores y son los nativos digitales, como muy bien has mencionado. Los mayores por una cuestión de desconocimiento. Y no es que sean vulnerables desde la perspectiva de la ciberseguridad, porque tal y como estamos viendo, sí, ellos pueden ser víctimas en determinados momentos, pero no en mayor medida que otros, porque son muy cautos, son cautos porque saben que no saben. Los nativos digitales en realidad son víctimas digitales. Han nacido ya en un entorno en el que, bueno, del mismo modo que nosotros no nos planteamos de dónde sale el agua o por qué hay corriente. Sin embargo, nuestros abuelos, los que vivieron todo aquello, son los que saben que a eso puede dar corriente. No metan las manos en el enchufe, porque vivieron el antes, ¿no? Entonces, todos estos nativos digitales han nacido ya con la tableta y además estamos en un modelo de capas con tantísima complejidad que llegar a entender que cuando pinchas en un enlace o tocas una pantalla, eso se traduce en un montón y miles y millones de operaciones hasta que al final se acaba traduciendo de nuevo en una operación física dentro de un procesador, que es una cosa que cuesta entender. Eso al final para ellos es totalmente desconocido. Nacen con eso, llegan, lo utilizan, tampoco muchas veces tienen la inquietud necesaria para entender cómo funcionan las cosas y por eso luego suceden este tipo de cuestiones. Por eso es tan importante la formación y por eso es tan importante el orientar a nuestros jóvenes a ese tipo de carreras en las que se fomenta la inquietud, el por qué funcionan las cosas, el qué sucede, etcétera, etcétera. Y creo que puede ser el motivo por el cual están siendo víctimas de todo lo que está sucediendo. Quería proponeros, para un poco cerrar este debate, que proyectemos hacia el futuro, que pensemos en cómo podrían mejorarse las cifras de ciberdelincuencia que ya tenemos sobre la mesa y un poco, pues cómo veis la evolución del ciberfraude y lo que estáis haciendo desde vuestros distintos ámbitos, proyectando a futuro, bueno, pues como digo, para reducir esas cifras, si queréis. Bueno, yo porque seguramente muchas cosas sean comunes, pues yo voy a decir un par de ideas que no digo aquí concretamente, por no hablar de banco, yo pienso más hablar de sector, ¿no? Yo creo que si tuviera que quedarme con una, por ejemplo, yo diría el tema de buscar palanca de compartir información, ¿no? Al final los ataques son masivos, se buscan puertas abiertas, como decían antes mis compañeros, entonces el hecho de que una entidad, un eslabón, se haya encontrado una puerta, ahí realmente compartir esa información puede ser clave para que eso no se expanda, ese comportamiento. Digo, por decir una yo. Bueno, pues yo apuntaría la inversión, colaboración y concienciación. Si quieres, Jesús. Podemos decir, Repe. Yo creo que hay una parte, digamos, de esa necesidad de inversión, ¿no? Que yo creo que hay que agradecer el esfuerzo que hace el sector financiero, lo comentaba Jesús, como el principal sector es que está invirtiendo en esa seguridad. Yo creo que los ciberdelincuentes, como comentaba Jesús, cada vez tienen más centros de computación, más redes sofisticadas. Nos está llegando la era de la cuántica, que es el siguiente salto disruptivo de tecnología. Los ordenadores cuánticos multiplican por miles de millones la velocidad de computación. Ya sé que yo un poco intento asustar un poquito porque hay que concienciar, ¿no? Pero esos ordenadores que no son muy caros, estamos hablando de 200 millones de euros, van a estar en manos de los ciberdelincuentes y en lo que estima, digamos, la tecnología 3-4 años, que todo el sistema de encriptación actual
lo van a poder desencriptar, ¿no? Por tanto, teníamos otro salto tecnológico, lo que comentábamos con la IA generativa nos ha pasado. El tema de la computación cuántica nos va a obligar a seguir invirtiendo todos juntos, seguir colaborando y seguir desarrollando un modelo de encriptación cuántico diferente al que tenemos ahora, ¿no? Desde Digitales estamos innovando, colaborando público en este caso con Red.es, en esos modelos de encriptación para cuando lleguen, digamos, los ciberdelincuentes a tener esas capacidades de cuántica, ¿no? Y por tanto yo creo que la comentaba Paz, tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que colaborar tecnológicamente, tenemos que identificar los patrones por los que los ciberdelincuentes están entrando, digamos, en nuestras compañías o están atacando a nuestras familias y a nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que seguir concienciando a las personas de no atender a esas llamadas, digamos, de urgencia o estos mensajes o los mensajes que van a seguir un poco o van a llegar por redes sociales y plataformas, ¿no? Yo creo que es inversión, concienciación y colaboración conjunta para poder parar el fraude antes de que llegue al usuario. Vale, Creo que... Adelante, Jesús. Sí. Por mencionar un punto muy concreto que probablemente va a permitir mejorar ese índice del fraude que tenemos actualmente, es la identidad digital. El día en el que seamos capaces de mejorar esa identidad digital y seamos capaces de identificar que verdaderamente el usuario que supuestamente está haciendo ese fraude sea quien dice ser, ese día avanzaremos bastante. Será uno de los apartados en los que más mejoraremos, porque ahora mismo es muy sencillo sustraer las claves, incluso el dispositivo con el que se hace esa autenticación de 2 pasos y, por lo tanto, suplantar la identidad. Bueno, nos quedamos, yo creo, con varias ideas de las que habéis lanzado. Hablamos de redes de fraude a nivel internacional, de fraudes cada vez más sofisticados. Por ello es importante, decíais todos, que la regulación vaya acompasada con el problema al que nos estamos enfrentando. Habéis hablado de la protección y la cautela, que quizás sea el mensaje esencial para quienes nos escuchan, y es pues que el usuario no solo tome precauciones, sino que además se comunique con su entidad rápidamente en el momento en que pueda tener la más mínima duda. Y luego este tema de la identidad digital como uno de los retos pendientes. Os agradezco mucho vuestras explicaciones, el grado de detalle con el que habéis entrado en el tema, a la CECA, por supuesto, habernos acompañado y colaborado en este foro, un foro que estará disponible próximamente en nuestra web en 20 minutos. Gracias.